En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. El motivo que me ha llevado a que meditemos en esta carta universal que llamamos la Carta a los Efesios, y que es una carta, como hemos dicho, escrita para cada miembro de la iglesia, para cada hijo de Dios y como comunidad, en este caso del Tabernáculo de la Fe, hay un motivo que quiero confesarlo, es que podamos prepararnos para los días que vienen. Entendamos los tiempos que vivimos, también cómo vamos a responder a esos tiempos y sobre todo cómo vamos a actuar en el mundo de las tinieblas que está avanzando en toda la raza humana, pero muy particularmente en la parte que se llama de Occidente, por varias circunstancias, pero que está abarcando toda la tierra. En el libro de Isaías, en el capítulo 60 dice: levántate, le dice Dios al pueblo, resplandece porque ha venido tu luz. Nosotros no andamos en tinieblas como el mundo anda. Nosotros tenemos la luz del Señor. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y sigue diciendo: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La verdad es que pareciera que este salmo, este libro del profeta Isaías, este capítulo, fue escrito hace miles de años, pero fue escrito con una perspectiva futura. Y pareciera que es el momento en que empieza a hacerse más real esta carta o este libro, el libro de Isaías, y particularmente el capítulo 60, porque la tierra está llena de tinieblas y seguirán las tinieblas aumentando en la tierra. Entonces, esa es una de las cosas que yo tengo en mi mente, porque hay un nuevo orden mundial que se está proyectando, y ese nuevo orden mundial es una realidad, no es una fantasía, no es algo que alguien se imaginó y está tratando de ponernos temor, no, es una verdad. Y la verdad, ¿quieren saberla? No volveremos a lo que llamamos normalidad antes de finalizar el año pasado, que en Colombia comenzó en el mes de marzo, pero no volveremos a la normalidad como estábamos acostumbrados. Aunque no volveremos a la normalidad, recuérdeme decirles algo, no es el juicio final, es apenas principios de dolores que van a embargar a toda la tierra. Y también nosotros vamos en el mismo barco y no somos exentos que nos va a tocar a nosotros también. Por ejemplo, en Colombia, en el Congreso, en las políticas nacionales y con el apoyo de las cortes y de todo el sistema judicial, de todo el sistema del legislativo y del gobierno, del ejecutivo, se proponen varias cosas, se están trabajando ya, no es algo que va a venir en el futuro, ya está caminándose. Primero, aprobar el aborto sin límites, despenalizarlo completamente. Puede faltar un minuto para nacer el ser y puede estar lleno de vida, puede que lo digan los test que les hacen que está bien sano. Si la madre en ese momento, que supuestamente en la filosofía, en la ideología que hay ahora, es dueña de su cuerpo, puede matar a su hijo en el vientre de la madre. Despenalizarlo hasta el último momento, hasta el último minuto y casi hasta el último segundo. Eso ya está caminando en el Congreso. Segundo, aprobar la eutanasia. ¿Qué quiere decir la eutanasia? Le pusieron un nombre muy bonito, muy dulce, como una botella de veneno, que es veneno, pero le ponen un nombre para engañar. Dulce de menta, por ejemplo. Se llama morir dignamente.
Pero la cosa va proyectándose porque como quiere aplicar a la reducción de la raza humana en la tierra, de los seres humanos en la tierra, llegará el momento que buscarán eliminar la maleza. Escúcheme, la maleza. ¿Quién es la maleza dentro de los seres humanos? Primero, la maleza pueden ser los discapacitados. La maleza pueden ser los que llegan de 60, 70 años para arriba, porque ya cumplieron su ciclo. ¿Y qué hacen aquí en la tierra? Hay que matarlos, hay que eliminarlos. Serán declarados la maleza, y hay que, si vamos a sembrar algo nuevo, pues hay que eliminarlos, que son agricultores, saben que hay que eliminar toda la maleza, hay que arar la tierra y quitar toda la basura que hay. Y así será llamada porque no hay dignidad de la vida humana. En fin, y muchas cosas más. Lo que el sistema considere que no debe de estar, eso hay que eliminarlo. Si el cristianismo no debe de estar, hay que eliminarlo. Si la familia no debe de estar, hay que eliminarla. En fin, todo lo que impide el avance del nuevo orden mundial. En tercer lugar, se busca regular el homeschool. Es interesante porque por años pues estábamos tratando de implementar el homeschool, la educación en el hogar de los niños, que los padres puedan enseñarles los principios, los valores, puedan enseñar la Biblia, etc. Pero ya se comienza a regular el homeschool, es decir, el mismo gobierno va a establecer el currículo que obligatoriamente tiene que enseñarse en el hogar. Si no va al colegio, si no va a la escuela secular afuera, entonces en la casa los padres tienen la obligación de educar a sus hijos conforme a lo que el gobierno dice, a lo que el gobierno establece. Eso es complicado. Entonces no existía eso, ya empiezan a regularlo. La cuarta cosa que se está avanzando en el Congreso, que lo han oído ustedes, es eliminar la disciplina de los hijos. Y claro, entiendo, no debe haber violencia contra los hijos, violencia física. Pero ¿qué es lo que llaman violencia? ¿Cuál es la interpretación de la palabra violencia? Si un padre le dice a su hijo, no toques eso, tienes que estar aquí en tal par. En fin, si le dice una palabra, inmediatamente eso ya es violencia contra el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, dejar que los hijos crezcan haciendo lo que les dé la gana. Porque si usted les pone alguna limitación, entonces está violando el desarrollo de la personalidad, el desarrollo del ser humano. También quieren aprobar el matrimonio igualitario, es decir, que ya se ha aprobado, aunque está aceptado por algún fallo de la Corte, pero que todavía no es legal como tal, y aunque lo están haciendo muchos jueces. El matrimonio igualitario ya no es entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas del mismo sexo en ese caso. Y como ya hemos tenido la experiencia en Colombia, hasta casar a 3 personas del mismo sexo o 4 personas del mismo sexo a la vez en un solo matrimonio colectivo para que vivan como matrimonio esas personas. Ya pasó en Medellín, se casaron 3 porque se murió el cuarto de SIDA antes de que se estableciera el matrimonio. Pero eso está creciendo. Ya no será entre 2 personas, sino matrimonio entre personas. Es decir, la modificación de la familia se está extendiendo y eso llaman el matrimonio igualitario. Un punto más, se está buscando legalizar la droga. La marihuana, la cocaína, ya eso está en el Congreso corriendo y ya va adelante. A cualquier momento nos da la sorpresa de que eso ya es una realidad. Así que, ¿dónde vamos a vivir en el futuro? Con cosas aparentemente buenas, porque la marihuana supuestamente tiene cosas positivas para la salud. Y no dudo que las tiene, pero es que va más allá de eso, va a legalizar la droga, la producción de cocaína y de todo lo que tiene que ver con la droga en el mundo. Y también se está estudiando ya eliminar la propiedad privada. Escúcheme, porque ninguna propiedad llegará a ser del individuo, sino del Estado. Todas las propiedades, la tierra y todo lo que existe no le pertenece a nadie, sino al Estado. Y el Estado determinará quién vive ahí y quién no vive, y establecerá las normas que van a colocarse. Y eso
todas esas cosas que les he mencionado no es algo de un sueño lejano para dentro de 3.000 años. No, no, está a la puerta, está a la puerta. No quiero asustarlos con esto, hermanos, solamente tengo que decir la verdad, porque tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo y cómo tenemos que confrontarlo y qué vamos a hacer en ese momento. Todo esto con el fin de dar solución final a lo que impide el nuevo orden mundial. Esa es una realidad que estamos viviendo. Por otro lado, se está reactivando la lucha de clases que hace años el Partido Comunista, pues este no es un programa de político ni nada por el estilo, simplemente hablando de la ideología socialista. Hace muchos años que estaba la lucha de clases, que todos tuvieran igual en la tierra. Al que tenía hay que quitarle para darle al que no tiene, para que todos tengan igual. Y podemos hablar de tantas cosas, pero es la lucha de clases. Pero se está iniciando otra lucha, la lucha de etnias. Escúcheme, la lucha de etnias. Por eso que las etnias se reunieron hace unos días. Había pasado algo en Popayán, que recuerdan que ese monumento que había en Belalcázar fue destruido por una etnia que culpaba a Belalcázar de haber violado los derechos de las etnias hace cientos de años atrás, pero había que empezar esa situación. Fue un símbolo muy pequeño, pero con mucha astucia en el fondo, con mucha proyección en el fondo. No es tan simple. Realmente, hace poco las etnias citaron al presidente de la República para que fuera a Cali y tenía que escucharlos. Y lo citaron, lo quisieron obligar a ir, y como no va, entonces ellos dicen tenemos que ir a Bogotá, y ya vienen a Bogotá. Escuche, no es algo que yo estoy diciendo, lea la prensa, viene. Y el miércoles, este miércoles 21, estará las marchas ya en Bogotá, donde vienen supuestamente gente de Venezuela que se han pasado por la frontera y que se han pasado por las trochas y todo, ya vienen en camino a Bogotá. Las etnias vienen a Bogotá y se encontrarán con los jóvenes de la izquierda aquí y formarán un solo grupo para hacer una marcha. Y no sabemos, para reiniciar las marchas que se quedaron pendientes en noviembre del año pasado. Es una conexión de las marchas del año pasado y las marchas de este continúan, solo que hubo un paréntesis a causa de primero de Navidad y después de la pandemia, porque se pensaban a reactivar en el mes de marzo, pero no se pudieron y ahora están reactivándolas. Mucho que hacer. Permítame decirles algo muy especial. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos con todo lo que puede pasar? Y casi que lee entre líneas lo que va a pasar. Hermanos míos, estamos haciendo un llamado a la oración. Este próximo lunes 19, de 7 a 10 de la noche por Zoom, les vamos a enviar a todos los hermanos, a todos los que tenemos en el link, el Zoom, porque va a ser por Zoom y por un canal YouTube que tenemos de la Colección Apostólica. Se va a usar ese medio para poder entonces tener una vigilia de 7 a 10 de la noche. Yo le pido a cada uno, hermano, esta vigilia es casi que te digo, es una obligación. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dijo el Señor, oraren, se convirtieren de sus malos caminos, volvieren hacia mí, buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Tenemos que orar, hermano, no es una invitación a la oración, es una obligación la que estoy pidiendo, la que le estoy diciendo. Si tú no quieres obedecer, puedes quedarte en la casa durmiendo con todo lo que quieras. Pero hermano mío, después no te quejes. Después, si llegan a golpear a la puerta preguntando por ti, por tus hijos y por tu familia, no te quejes después. Porque simplemente cuando el Señor llamó, cerramos nuestros oídos para escuchar. Hermanos míos, la verdad es delicada. Así que yo les quiero invitar para este lunes 19, mañana mejor dicho,
a las 7 de la noche estaremos enviando los correos que tenemos del Tabernáculo de la Fe, y si no lo encuentra, llámenos y buscaremos la forma, y todos los que reciban el link, remítanlo a otras personas, porque el canal YouTube va a entrar para los que van a asistir en una forma muy amplia, otros que van a participar en la oración, pastores que van a participar o vamos a participar en la oración, que nos hemos puesto de acuerdo ya en la coalición apostólica, de la cual yo soy el presidente o el director. Entonces ya vamos a empezar a marchar para seguir orando. Recordando en el mes en octubre de 2016, citamos una vigilia de oración en todo el país. La iglesia se oró para orar antes del 3 de octubre, el viernes anterior. Y el día domingo, que estaba todo ya cantado, de que el gobierno, que el sí ganaba, perdió el sí. ¿Por qué? Porque Dios contestó nuestra oración. Realmente teníamos motivos para orar al Señor, no porque queríamos la guerra, sino porque no queríamos que lo que se está avanzando hoy avanzara. Pero el gobierno Santos no quiso aceptar la decisión del pueblo. Bueno, ese es otro tema en algún momento. Les invito a la vigilia mañana lunes de 7 a 10 de la noche que vamos a tener. Ahora, en medio de todas esas noticias que no son buenas, tengo buenas noticias, como parte del preámbulo. Tengo buenas noticias. Nuestra majestad, el creador de los cielos y de la tierra, gobierna desde su trono. Él es soberano. Es la primera noticia que tengo. Él no va a desaparecer del mapa porque algunos no creen en Él. Él está sentado en el trono. Dígale, Señor, gracias. Levanta tus manos y di, gracias, Señor, porque tú estás sentado en el trono y desde allí gobiernas con poder. Eres soberano. Te damos gracias, Señor. Amén. A ti sea la gloria, Jesucristo. Entonces, primera noticia hermosa. El Señor está sentado en su trono y a la diestra está sentado el Cordero. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Segunda noticia, Él nos escogió, quiero reafirmarlo, desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido, yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santos, para ser diferentes. Fuimos escogidos por Él. La tercera cosa, y no me demoro acá porque ya lo he mencionado y lo he explicado otras veces. Tercero, Él nos predestinó para ser miembros de su familia. Y hoy en día esa familia de Dios sigue en aumento. Esta pandemia, en lugar de cerrarlos, que como dicen, nos cerraron los cultos, pero la iglesia creció. ¿Por qué? Porque ahora está en los hogares, donde debía de estar. Ahí donde estás tú, ahí debía de estar la iglesia. Y la iglesia se ha multiplicado. Gracias a Dios por eso, porque no hay nada que detenga la marcha de la iglesia, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tengamos en cuenta este aspecto. En cuarto lugar, hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual. Somos bendecidos. Yo soy bendecido. No como yo quiero, pero realmente mantengo paz en mi corazón, seguridad. Tengo la certeza de que el Señor está con nosotros porque Él nos bendijo ya con toda bendición espiritual. ¿Por qué ser desagradecidos con Dios? No como el mundo lo quiere, pero la bendición que permanece y que va con proyección de eternidad. No la temporal que se queda aquí cuando usted pasa, cuando usted termina su jornada en la tierra, todo se queda acá. Pero hay una bendición espiritual que nos acompañará para siempre, por los siglos de los siglos. Hay un pasaje muy lindo en las Sagradas Escrituras, es en el libro de Apocalipsis. Escuche lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15. Hay una palabra que yo quiero leerles. Hace tiempos que era parte de nuestro himnario, cuando usábamos mucho los textos bíblicos para cantar. Dice el capítulo 15, el versículo 3 y 4, y cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estaba oyendo una noticia en RCN de uno de los columnistas que tienen. Me pareció interesante porque la Agenda 2030 que tiene la OEA, que tiene la ONU y que se estableció para América Latina, establece algunos puntos muy interesantes. Dice que una de las cosas que se proponía para el 2030, o sea, para dentro de 9 años prácticamente, era acabar con la pobreza mundial. Y uno de los analistas dijo lo siguiente: a partir de esta pandemia, el hambre va a aumentar en la tierra porque va a ser difícil la producción de alimentos para todos los que hay. Y dio un montón de situaciones que yo dije, Señor, ¿cómo es la soberbia humana? La soberbia humana que se propone acabar con el hambre, acabar con la pobreza, acabar con la miseria antes del 2030, ahora tiene que enfrentar una realidad. Las cosas no son como pensaron. Bueno, es que Dios está sentado en el trono, la verdad, y así que Él deja que el Señor haga que las cosas, los hombres hagan lo que quieran. Al último que tiene del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Así que tengamos en cuenta esto. Todo lo que Dios diseñó, el PESI, el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios, se manifiesta. Hoy, en ese himno del reino, ese himno realmente que hemos hablado, el himno de los redimidos por la sangre de Jesucristo, nos toca la segunda estrofa. Perdonen que haya sido una introducción larga, pero era necesario decirles por qué estoy estudiando, por qué estamos estudiando, por qué les animo a memorizar, a estudiar y a meditar en la carta llamada a los Efesios. Por eso, y hay mucho más todavía que no tengo tiempo, pero que en el camino lo estaré diciendo. Hoy cantamos la segunda estrofa, o mejor, vamos a ver ese torrente de gracia, de melodía, esa sinfonía que está en la segunda estrofa. Hace 8 días miramos una estrofa solamente. Y les voy a invitar entonces para que miremos la segunda estrofa. Efesios capítulo 1, versículo 7 al versículo 12. ¿Me acompañan? Habla de el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en el amado, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, el que está sentado en el trono, su majestad, nuestra majestad, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros los que antes esperábamos, los que primeramente esperamos en Cristo completamente. Ahora, la primera estrofa tenía que ver con lo que el Padre planeó. La segunda estrofa se centra en lo que el Hijo hizo por nosotros y estamos disfrutando hoy de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La primera pregunta que quiero hacerme entonces, ya entrando al tema, ¿qué es un cristiano? Hoy en día que se piensa que un cristiano es una persona que tiene ciertos comportamientos que son buenos, pero que por esos comportamientos se cree que es cristiano. No importa si tiene a Cristo, si ama a Cristo, si recuerda el sacrificio de Cristo, si se entregó a Él para recibirlo como el Señor de su vida, andar en sus caminos para que Él sea su Salvador. No importa. Lo importante es que tenga buen comportamiento. Pues estás equivocado si eso sí crees que significa ser cristiano. Y iremos explorándolo más y más, y ustedes ya la mayoría entienden que no se trata de buenas obras, se trata de la gracia soberana del Señor que nos dio la vida eterna. Otros creen que uno es cristiano porque cree que Dios existe. Uno le pregunta a alguien, ¿usted es cristiano? Sí, yo creo en Dios, Dios existe, claro que sí. Pero ¿cuál Dios?
Hay tantos dioses que se fabrican los hombres. Bueno, sigamos adelante. Otros piensan que son cristianos porque son miembros de una iglesia católica y particularmente de una iglesia evangélica. Piensan que porque van a X iglesia, que porque asisten a cierto culto, que porque inclusive dan los diezmos en ese lugar, ya son cristianos porque son bautizados. Uno puede hacer todo eso y no ser cristiano, escúcheme. Puede hacer todo eso. Cosas buenas, y pues Dios sabe cómo sostiene a su pueblo, a sus hijos, pero eso no son señales de que es un hijo de Dios. En días pasados, en los devocionales, tuve un devocional que decía, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Porque algunos creen que porque nacieron en un hogar cristiano y fueron con sus padres a la iglesia cuando estaban niños y fueron a la iglesia infantil o a la escuela dominical, como quiera llamarlo, y crecieron y después se apartaron. Pero por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano ya son cristianos, ¿no? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Recuérdenlo bien, que es muy interesante que lo recordemos. Ahora hemos dicho que este es el himno de redención. En ese hermoso himno del reino, la segunda estrofa es el himno, en el himno de redención. Lo primero, como dije, es lo que el Padre planeó, versículos 3 al 6. Y luego el versículo que hemos leído, del 7 al 12, es lo que el Hijo hizo para que se haga realidad. El propósito es que nos apropiemos de esa identidad. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? 3 preguntas muy vitales. ¿Quién eres tú? ¿Eres un cristiano simplemente, un miembro de una iglesia, miembro de una religión? Déjame decirte, puedes ser miembro de una religión. Eso no quiere decir que da tu identidad. Por eso está buscando autoaceptación. Se ha reemplazado la identidad con la autoaceptación en la psicología. Entonces buscamos todas las cosas para que no se maltrate el niño, el joven y lo demás, porque siempre buscamos autoaceptación. No, yo no estoy buscando autoaceptación, yo estoy buscando identidad. ¿Quién soy? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Quiénes somos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿Tenemos un propósito en la vida? Claro que sí. Entonces, ¿qué éramos nosotros antes de ser cristianos? Y muchos, inclusive en la iglesia que asisten a cultos, pueden estar en esa categoría si no ha entregado su vida a Cristo y si no decide caminar con el Señor en obediencia, si no ha permitido que la sangre de Cristo le redima, y si no ha permitido y si no reconoce que Jesucristo es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie va al Padre sino por Él nada más, no por una religión, no porque es religioso, no por eso. Dice en Efesios 2 del 1 al 3, algo interesante, lo que el hombre sin Cristo es, aunque tenga religión. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sigue diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche, esa definición que tenemos en este pasaje es interesante. Nos dice 4 cosas. Estábamos muertos en delitos y pecados. Yo no tenía vida, no tenía la vida del Señor. Recuerda que cuando el hombre desobedeció a su majestad, cometió un delito de lesa majestad. Y le dijo el Señor, el día que me desobedezcas, morirás. Y sigue miles de años, milenios de años. Y si el hombre viviera otros 10,000 años en la tierra, todos morirían. Siguen bajo la sentencia. Muertos en delitos y pecados. Como he recordado, como el poeta decía, no son solamente muertos aquellos que duermen en la tumba fría, muertos también son aquellos que tienen muerte al alma y viven todavía y andan todavía. El mundo, dijéramos, es un sitio de cadáveres que andan, pero que no saben quiénes son, no tienen identidad. Luego dice el pasaje que seguíamos la corriente de este mundo. Los peces muertos
nadan con la corriente, o van con la corriente, o nadan porque no pueden moverse, pero van con la corriente. Los peces vivos van contra la corriente. Así que nosotros no seguimos lo que el mundo dice, sino que seguimos lo que dice el Señor, y eso es ir contra la corriente del mundo. Seguíamos la corriente de este mundo, dice. Lo tercero que dice, estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, de Satanás, haciendo la voluntad de la carne. Y en cuarto lugar, vivíamos bajo la ira de Dios y éramos como consecuencia sus enemigos. Otra cosa más que dice la Sagrada Escritura es que nosotros éramos algo muy, muy interesante que tenemos que tener en cuenta en la palabra del Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, escúcheme, vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Miren lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo y por qué estábamos muertos en delitos y pecados. En el capítulo 6 de Romanos, de esta hermosa carta, en el versículo 16 al 23, aquí resumiendo, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero a Dios dice que pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, sigue diciendo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora habéis sido santificados, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, no tenían que obedecer la justicia porque podían hacer lo que querían. Pero ¿qué fruto teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos consiervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿En qué reside lo que estoy diciendo? Antes de ser de Cristo, de encontrar la libertad en Cristo, éramos esclavos del pecado. Tú y yo vivíamos esclavos y queríamos liberarnos, como dice el mismo apóstol San Pablo en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, dice muy, muy especialmente, y voy a abreviar porque el tiempo avanza. Ustedes pueden leer el verso 17, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, porque eres esclavo del pecado. Y yo sé que en mí, eso es mi carne, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, del cual soy esclavo. Así que, queriendo y hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, quiero caminar en sus caminos, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este peso de muerte? Esclavos del pecado. Eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. No quiere decir que un cristiano ya no comete pecado, pero no es esclavo del pecado. Ya no busca deleitarse en el pecado. Ya no busca recrearse en el pecado. Puede pecar por la naturaleza humana, pero tan pronto sabe que no está limpio, reconoce su pecado y pide perdón a Dios y se acerca a Dios. Y la sangre de Cristo entonces tiene un poder efectivo en su vida. Existen tres formas de ser esclavos en la antigüedad. Existían tres formas de ser esclavos que tienen una relación con lo que estoy diciendo. Primero, cuando alguien nacía en una familia de esclavos. Los niños que nacían en una familia que eran esclavos, desde de tiempo atrás, por ancestro, esos niños crecían siendo esclavos también, por nacer en una familia de esclavos. Segundo, porque eran vencidos en una guerra. El vencedor tomaba prisionero a todos los que había vencido y los llevaba como esclavos y tenían que seguir siendo esclavos en la vida.
Otras personas, la tercera forma de ser esclavo era que se vendían como esclavos para sobrevivir porque había habido una tragedia en la tierra, en fin, un mal negocio, perdieron todo entonces para sobrevivir. Entonces, como no había hipotecas, no había ninguna otra cosa, entonces especialmente tenían que venderse, vendían todo lo que tenían para servir como esclavos. Esa es una realidad. Había también en ese tiempo, para ilustrar un poco lo que quiere decir, las plazas de subasta de esclavos. Vendían traer los esclavos amarrados y los vendían en la plaza y esperaban que alguien pagara un precio especial para ellos y negociaban el precio. Y una vez que se hacía el negocio, esa persona que lo compraba, el vendido, el que había sido comprado, ya no seguía siendo esclavo del que estaba antes esclavo, sino esclavo del nuevo amo que tenía. No era el camino de la libertad, era un camino que seguía la esclavitud. Era esclavo del que lo compró. Y depende de lo que significaba el tipo de amo que tuviera, así sería la situación. Esa es una historia muy linda para leer la historia de lo que pasó hace siglos. En ese caso venía la adopción. La patria potestad, lo que se llamaba, vivían bajo la patria potestad. El hijo era propiedad del padre. No importa dónde tuviera la barba. Si el hijo tenía la barba hasta esta parte, no importa. Seguía siendo esclavo del padre. El papá tenía derecho completo a su vida. Y por ejemplo, una cosa que nos dice la Biblia, Jesús hizo una declaración un poco complicada. No sé si ustedes están de acuerdo con la palabra o no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, simplemente estoy diciendo la historia y lo que la Escritura nos dice al respecto. Dice en el capítulo 8 del libro de San Juan, Jesús tiene una discusión con los fariseos. Y les dice lo siguiente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces los fariseos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Porque no entendéis el lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, escuche el texto, la declaración terrible. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. En resumen, una persona que no es hija de Dios, porque entregó su vida a Jesucristo, es hija del diablo. Escúcheme, ¿de quién eres hijo tú? Si ya le entregaste tu vida a Cristo y vives para agradar al Señor, vives para hacer su voluntad, eres hijo de Dios. Pero si no la haces todavía, si no has entregado tu vida a Cristo, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No son mis palabras. Puedes enojarte conmigo si quieres, no tengo problema por eso. Yo solamente estoy diciendo lo que dice Dios en su revelación. ¿De quién eres? ¿Quién es el Padre tuyo? Tu Padre espiritual, el Dios eterno en su majestad, y vives para obedecerle o vives para hacer lo que a ti te place, que es la ley de Satanás. Por ejemplo, hace mucho tiempo también, para entenderlo, bueno, no hace mucho tiempo, sigue existiendo, estaba el secuestro, o está el secuestro en Colombia desde hace mucho tiempo. Para entender esto que voy a decir, cuando alguien era secuestrado, lo secuestraban ¿por qué? Para poder pedir un precio, y había que pagarlo, que ese era como el rescate. ¿Recuerdan? Hay hermanos de la iglesia que fueron secuestrados, estuvieron secuestrados por los grupos al margen de la ley, y se buscaba negociar por dinero. Bueno, aquí entramos a la parte importante. Dice en el versículo 7 de nuestra epístola que estamos leyendo: en quien el amado Cristo tenemos redención por su sangre. Es decir, la palabra redención significa
pagó el rescate por nosotros. Yo estaba cautivo del pecado, era esclavo del pecado. Pero Jesús un día vino a la plaza donde se subastaban los pecadores, los esclavos, y me compró. Él compró mi vida. Y hoy pertenezco, ya no a mi Padre anterior, ahora pertenezco a Cristo. Ahora puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora puedo invocar a su majestad y decirle, majestad, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Qué hermosa verdad la que tenemos en este pasaje. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó por nosotros? No fue un precio material, derramó su sangre. Miren lo que dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Escuche, ¿cuál fue el precio que Él pagó? Derramó su vida, entregó su vida, derramó su sangre para comprarte, para librarte del poder del pecado. Ya no, si eres hijo de Dios, ya no vives bajo el poder del pecado. Ahora vive bajo la libertad de Cristo para hacer lo que a Dios le agrada. Ahora tu deseo no es el pecado. Mi deseo no es el pecado. Ahora es la santidad. Es vivir para agradar a Dios. Él pagó por nosotros, Él pagó por ti y por mí. Repito otra vez, en quien, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Hermanos míos, recordando al apóstol San Pedro, nos dice algo muy interesante en su palabra. El apóstol San Pedro, en el capítulo 1, dice lo siguiente, dice, verso 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya determinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Yo fui comprado. Dios preparó el pago de mi redención en la eternidad. Y Cristo, cuando oyó a su Padre, le dijo, en mi pueblo, mis hijos van a estar esclavos del pecado. Jesús dijo, yo iré y pagaré el rescate y moriré por ellos. Y vino, y el precio del rescate era la sangre preciosa de Jesucristo. No hay nada más puro, no hay nada más bello, no hay nada más santo, más hermoso que la sangre de Jesucristo. La verdad, tiene que ver con la persona de Jesús. Ahí está basado el himno, esta estrofa, este himno de redención, la segunda estrofa, se centra en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No solamente dice que Él nos redimió, nos rescató, sino que Él nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados. Él eliminó la deuda que teníamos. Yo tenía una deuda que no podía pagar, pero Jesús me perdonó la deuda y ahora soy hijo suyo. Él hizo real el propósito del Padre eterno. Él hizo real lo que el Padre se había propuesto. Tenemos un nuevo Padre, nuestra majestad. Él es mi Padre. Nos trasladó a una nueva familia. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la familia de Satanás a la familia del Señor. Ahora yo soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Solamente en Jesucristo tenemos una nueva familia y somos miembros de esa familia que es la familia real. Hermanos, por mí corre la naturaleza divina que Jesús vino a comprar mi vida para que la naturaleza divina, como dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, esté en mi vida. Por mis venas, por mi alma, por mi espíritu, por mi ser, fluye sangre real. Ahora soy hijo de Dios, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy de linaje real. Dígale a su hermano, yo soy de linaje real. Ya no pertenezco a lo que tenía antes. Ahora tengo una nueva familia, es la familia del Rey de Reyes y por eso soy de linaje real. Hermanos, pero no solamente eso, nos dice la palabra, que nos hizo herederos y coherederos con Cristo de todos los bienes celestiales. Aleluya. ¿Cuánta riqueza tenemos? Permítame, Jesús pagó el precio de nuestro rescate.
Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, eliminó la deuda. Jesús hizo real el propósito del Padre. Ahora tenemos un nuevo Padre por la obra de Jesucristo. Nuestra majestad es mi Padre. Ahora ya no estoy de Satanás. Me trasladó a una nueva familia y en esa familia me hizo linaje real y me hizo heredero y coheredero con Cristo. Hermanos míos, esta estrofa que está enlazada en todo lo que sigue diciendo ahí en adelante, es la estrofa de los redimidos, que cantamos con todo el corazón, cantamos con toda nuestra vida. Me hace recordar algo muy interesante en el capítulo 5 del libro de Romanos, del Apocalipsis, perdón. Dice en el capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del Padre de su majestad, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún leerlo. No era nadie digno, no importa quién hubiera sido, no importa la plata, el dinero. Todos los grandes científicos y pensadores y poderosos de la tierra estaban presentes, pero ninguno era digno. Y Juan, dice la Escritura, lloraba mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro. ¿Qué tenía el libro? Qué una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué contenía el libro? Ni de leerlo ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, el cordero. Y dice, cuando volví a mirar, dice que era digno de abrir los sellos, y cuando miró, vio del trono y de los 4 vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. El león de tribu, esa figura es hermosa. Es un león, pero a la vez es un cordero. Es un león porque gobierna, pero es un cordero porque entregó su vida. Bien lo dice Isaías 53, que Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fue un cordero que murió por ti y por mí, siendo el león de la tribu de Judá, siendo el rey de reyes, el señor de señores, se entregó como un león. ¿Han visto la hermosa película de Crónicas de Narnia, el león, la bruja y el guardarropas? Ahí está muy clara esa figura que C.S. Lewis presentó en esa alegoría tan hermosa. Hermanos, fuimos comprados por un alto precio. Hay una canción que dice: yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, Él pensaba en nuestra unidad. Y habla de cómo Jesús dio su sangre por nosotros. Es muy hermosa la canción. Y la pregunta que viene de oro aquí en esta parte: ¿cuándo fue mi nombre escrito en el libro de la vida? Yo pensé que había sido escrito el día que me entregué a Jesucristo. Ese día le dije al Señor: Señor, escribe mi nombre. Inmediatamente Dios escribió mi nombre ahí. ¿Sabe? Al estudiar la Escritura, mi nombre no fue escrito en el momento en que yo respondí al llamado del Señor. Sí, respondí al llamado del Señor con un propósito, pero mi nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Escúchame, léase todos los pasajes que menciona del libro de la vida. En Apocalipsis 20 dice que el que no fue hallado escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La verdad, yo tengo una convicción: mi nombre, tu nombre, fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Solo que como el Padre me escogió y me escribió allá antes de que yo naciera y me predestinó, cuando oí su voz y acepté su llamado, solamente confirmé lo que ya estaba escrito. Escúcheme, eso es muy alto para pensarlo. Realmente no lo puedo entender, pero Él me ama. Él me amó antes de la fundación del mundo. Cristo murió por mí, o se ofreció para morir por mí antes de la fundación del mundo. Mi nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Solo se confirmó en mi vida cuando yo oí su voz y acepté su llamado. Solamente, Él no escribió nada, solamente me llamó por nombre.
Como Jesús dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Sí, hermano. Y quiero ir concluyendo este pasaje de Apocalipsis. Dice, aquí hay algunas cosas. En el versículo 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes? Los redimidos. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Escuchen, ¿quiénes cantan? Los redimidos de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, familia real y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra porque somos familia real. Realmente, ¿quiénes cantan esa canción? Los redimidos. Pero no termina ahí, escuchen, mire en el versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria. No solamente los redimidos cantamos. Los ángeles se unen para cantar también ese canto de libertad, ese canto de gloria, ese canto de vida que estamos cantando, la segunda estrofa, y la cantaremos por siempre en la eternidad, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Pero dice en el versículo siguiente, en el verso 13, dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Primero cantan los redimidos, se unen los ángeles a ese coro y luego se une toda la creación, lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, todo. Y luego en cuarto lugar dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Escuche, los redimidos cantan la victoria de Cristo en la cruz de Calvario. Y una vez que los redimidos cantan, los ángeles se unen, luego la creación se une y todo lo que está alrededor del trono de Dios se une al canto de los redimidos. Hermanos, eso es muy hermoso, muy difícil de comprenderlo en nuestra mente. Hermanos míos, tengo tanto que decir, pero conclusión, todo lo hizo por amor y por el amado. Por gracia lo recibimos. Los jóvenes moravos, o algunos jóvenes moravos, se vendieron para anunciar el evangelio a un grupo de esclavos porque decían, él es digno de ver el fruto de su aflicción, y se vendieron como esclavos para llevar el mensaje a los que no podían escucharlo de otra manera. Entonces, para finalizar, hay un cuarto tipo de esclavos, los esclavos por amor. Cuando un esclavo que se había vendido llegaba el tiempo de ser libre, entonces le llamaban y le decían, aquí está todo lo que necesitas para sobrevivir, para ir adelante, puedes irte en tu vida. Pero ¿sabes qué? Ese esclavo, según Deuteronomios capítulo 15, decía, miren, me ha ido tan bien contigo que no quiero volver al mundo que estaba antes. Entonces quiero seguir contigo por amor. Entonces le horadaban la oreja con algo, le horadaban la oreja. Y entonces a partir de ese momento, cuando alguien era un siervo horadado, era un siervo por amor. ¿Sabes, hermano? Yo decidí ser de ese cuarto grupo de esclavos. Decidí ser siervo del Señor por amor, por siempre. No le sirvo por lo que me da, le sirvo porque Él es, porque me amó y murió en la cruz del Calvario. Yo le seguiré. ¿Cuál es tu respuesta, mi hermano? ¿Puedes entender esa palabra que dice, de tal manera me amó, que Él es digno de recibir la gloria, es digno de recibir mi vida y de que yo sea su esclavo por amor? Oremos y dígale al Señor, yo quiero ser tu esclavo para siempre. Soy tu hijo, pero te serviré donde tú quieras que yo te sirva, Señor. Seré tu esclavo por amor. Señor, te doy gracias por este pensamiento que tenemos en tu palabra. Y digo, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque fuimos comprados con alto precio.
con tu sangre. Y tú eres digno de recibir el fruto de tu aflicción. Y aquí está mi vida como fruto tuyo, Señor. Te sirvo por la eternidad, por amor. Seré tu siervo por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En su nombre señales veré y con gozo celebraré que vamos a